Anthropic fue creada en el 2021, pero al parecer comenzó a funcionar como una especie de laboratorio en silencio, laboratorio en la sombra, y solamente hasta el 2025 la empezamos a entender o usar diversas personas. Hola, bienvenido y bienvenida a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te ayudarán a crecer en ingresos porque te mostramos dónde están las oportunidades y también a disminuir los costos o prevenir los riesgos porque te mostramos dónde están las alertas. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica Sectorial. En este capítulo queremos compartirles varios elementos que nos han sorprendido que estamos aplicando al interior de Sectorial en materia de inteligencia artificial que probablemente les va a ser de utilidad, particularmente con el aplicativo de inteligencia artificial Cloud que fue desarrollado por la empresa Anthropic. Uno cuando piensa en estos temas de inteligencia artificial, si bien la tecnología existe de tiempo atrás, nos llegó probablemente a todo el mundo a partir de noviembre del 2022 cuando OpenAI nos presentó a ChatGPT. Y eso fue sorprendente porque era la primera interfaz de chat donde podíamos hacer consultas complejas y nos respondía en un lenguaje humano. Si uno sigue avanzando, en ese 2022 también nos presentaron a Perplexity, también muy teso porque empezó a revolucionar los motores de búsqueda. Uno hacía una consulta y se le daban respuestas de manera contextualizada. Pienso en el 2023 y ahí llega por ejemplo Meta y presenta su aplicativo Llama, que creaba una interfaz de búsqueda mucho más profunda para temas de investigación, y fuera de eso desafiaba a OpenAI porque le presentaba el modelo de manera abierta. Ese año también vimos a Copilot de Microsoft, que era también muy teso porque entonces se conectaba a aplicativos como Excel, PowerPoint, Word, y empezaba uno a trabajar con Copilot en el procesamiento de los datos que estaban en ese tipo de aplicativos. Ese mismo año está Gemini de Google, también una revolución muy tesa porque ya estábamos entonces como en la etapa de inteligencia artificial en multimodalidad, o sea, ya no es solamente cargarle texto, sino imágenes, voz, videos, y que lo pueda procesar y nos dé las respuestas o los análisis que estamos buscando. Piensen por ejemplo a comienzos del 2025 cuando los chinos presentan a DeepSeek, que entonces son elementos que se pueden hacer de inteligencia artificial con un uso muchísimo más eficiente en materia de los recursos. Y si uno siguiera en todo este análisis, pues que hablar de Midjourney para la creación de imágenes o Canva IA para apoyo a los diseñadores. Piensa en elementos como Eleven Labs que permiten la clonación de voz, o por ejemplo GitHub Copilot que ayuda a los desarrolladores, a los programadores. Pero vean que en todo este recorrido no he mencionado Anthropic, a Cloud, y es particular porque Anthropic fue creada en el 2021, pero al parecer comenzó a funcionar como una especie de laboratorio en silencio, laboratorio en la sombra, y solamente hasta el 2025 la empezamos a entender o usar diversas personas. ¿Y qué es lo que ocurre? Anthropic fue creada por ex ejecutivos de OpenAI, entre ellos los hermanos Daniela y Darío Amodei. Ellos trabajaban en el creador de ChatGPT en elementos de seguridad, política, investigación. Hoy Darío Amodei es el CEO de Anthropic y se retiraron de OpenAI cuando a esta empresa le entró una capitalización importante por parte de Microsoft. Empezaron a cambiar varias de las reglas en cuanto a dinámica comercial o políticas comerciales, y también en las políticas de seguridad de la misma tecnología. Ellos se retiran, crean Anthropic, y mientras OpenAI lograba unos impactos como una especie de blockbusters tecnológicos con DALL-E o con ChatGPT que empezaban a ganar un montón de usuarios, esta empresa Anthropic se empezó a concentrar fue principalmente en lo que se puede denominar una inteligencia artificial constitucional, o como en todos los elementos de ética, concentrándose principalmente en que la inteligencia artificial no sea tóxica, que la información sí sea veraz, que haya un buen uso
ético de la información. De esa manera ellos empezaron a trabajar principalmente con empresas, era un modelo B2B, y en el 2025 es donde se empieza a liberar también para las personas. Cuando se libera para las personas, aquí viene el punto más clave. Les pongo ejemplos que estamos haciendo en sectorial con todo este poder que tiene Cloud. Si ustedes, por ejemplo, son una empresa de tecnología o tienen un área de tecnología, este fue el primer actor que permitió cargar un montón de bases de datos, de líneas de códigos, un montón sin presentar restricciones, y uno poder trabajar en el desarrollo a través de ese gran volumen de líneas de código. Eso hizo que muchos de los desarrolladores empezaran a migrar de GPT a Cloud por el potencial o por el poder que le estaba mostrando y la precisión luego en el desarrollo de la programación. Luego uno miraba, por ejemplo, la gran mayoría de inteligencias artificiales se conectan principalmente con los navegadores. Resulta que, por ejemplo, con Cloud uno puede llegar y cargar un archivo complejo de Excel, ¿sí? O sea, no tiene que estar conectado al navegador, él lo puede procesar y luego puedes abrir el software, no sé, de contabilidad e ir ingresando data a la par desde ese Excel a ese software de contabilidad. En el diseño gráfico uno puede coger una pieza particular de la que está diseñando y ahí ir integrando esas mejoras a esa pieza en particular. En la parte jurídica, carguen un montón de contratos y nos puede revisar o nos ayuda, por ejemplo, a mirar si hay entre las cláusulas de esos múltiples contratos pueden haber contradicciones. Todo ese poder que está presentando Cloud, lo que viene presentando Anthropic, entonces muestra unos impactos gigantes en materia económica. De hecho, hay elementos como los Cloud Economics, ya se denominan Cloud Economics, que es el impacto que esto está generando. Un paréntesis ahí, si uno mira como todos los aplicativos que hablamos al principio de inteligencia artificial, ya más o menos alrededor del mundo el 78% de las empresas utilizan algún tipo de aplicativo de inteligencia artificial, pero las personas al parecer no están completamente capacitadas para poderlo usar. Busquen en sectorial un capítulo con esos caracteres. El 78% de las empresas ya usan inteligencia artificial y ahí hay otros elementos como de pautas, de tips o de elementos a tener en cuenta para la mejor aplicación o apropiación de este tipo de herramientas. Impactos de Cloud, impactos de Anthropic en ese Cloud Economics. Resulta que esta gente ya está en 159 países. El aplicativo ya habla en 95 idiomas. El 70% de las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil ya la tiene integrado a sus flujos de trabajo. En Estados Unidos, el nivel de aplicación de Anthropic es del orden del 22%. Y aquí viene el reto para nosotros en Colombia, para las empresas, para los diversos sectores. Nosotros en Colombia apenas el 0.69% estamos utilizando Anthropic, es decir, menos de un 1%. Pero ese menos de un 1% lo estamos utilizando en traducción de documentos, en mejoras en el desarrollo, en el uso del software y en la integración con las diversas plataformas, en elementos de investigación, en análisis de datos, en ciberseguridad, en asesoría financiera, en elementos de planeación fiscal. Mejor dicho, esto está involucrado en todos los frentes. De ahí entonces, que es una gran ventaja que uno, pues en el caso sectorial lo estamos aplicando y los resultados son bastante sorprendentes, probablemente a ustedes les sirva también al interior de su organización. Solamente estamos encontrando como un lunar en medio de todos estos elementos. Y el lunar no es solamente de Anthropic, sino que es en general de la inteligencia artificial. Estamos como en un periodo de subsidio de la inteligencia artificial. O sea, habían muchos aplicativos que terminaban siendo gratuitos y que ya han venido empezando a presentar unos costos. O sea, por ejemplo, Copilot en este 2026 el aumento de costos es de casi el doble. El mismo Anthropic, que es el protagonista de este capítulo en Cloud, en las versiones ya empiezan a arrancar en el orden de los $100. Y probablemente lo que estamos viendo es que esto ya va a empezar a ser generalizado en las diversas inteligencias artificiales, porque estas empresas pues han logrado levantar un montón de recursos financieros para financiar su operación, han generado un montón de pérdidas. Y es el momento como empezar a revertir esas pérdidas, y la reversión de las pérdidas pues estará asociado con aumentos
en los precios, en las suscripciones, y de ahí pues va a haber un impacto en los costos de las empresas. Les doy las gracias por haberme acompañado en este capítulo. Si a ustedes les interesa todos los elementos que pueden afectar a su empresa, favorable o desfavorablemente, los invito a que se mantengan conectados con www.sectorial.co. Miren nuestras diversas redes sociales, ahí compartimos contenido exclusivo. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.